lo que la Escritura está hablando. Ciertamente toda persona toma esto y piensa que esto es santo. Entonces, creen que las páginas, lo que se compila en estas impresiones, ahí hay santidad. La santidad no es el libro. La santidad es el contenido, la santidad es la palabra que se dijo y que fue inspirada y que está dicha aquí. Cuando se toma el libro como un objeto santo, es de donde nacen los dogmas. Para hablar de esto hay que ser técnico. ¿Qué es esto? Esto es la constitución de un país. Los 5 primeros libros que se llama Pentateuco o la Torá, que es en hebreo, por favor, estoy en una entrevista. Los cinco libros de esta Biblia, que se llama Pentateuco, le llaman la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, en hebreo, que es la Torá, porque el Antiguo Testamento en hebreo se llama Tanaj, es la constitución de una nación. Entonces, si es la constitución de una nación, no se la puede ver desde una perspectiva religiosa, porque cuando se dictó esto, no se dictó una religión, se dictó la constitución de un país. Entonces, aquí tenemos que hablar entre constitucionalistas, pero lamentablemente no creo que los constitucionalistas sepan la constitución del pueblo de Israel. De hecho, muy pocos de los juristas judíos conocen a plenitud la ley de Moisés, aunque pues un 60% de su normativa sí está ligada directamente a esta ley. Pero de ahí el común de las personas, los políticos del mundo, no tienen idea de lo que se refiere. Esto no es una religión. No. Esto es un compendio de leyes. Para serte específico, 613 leyes, que luego cada una de ellas tiene su ley orgánica, su estatuto, sus decretos, que vienen a ser realmente una constitución, un ordenamiento jurídico. No es una religión. Religión la convirtieron los hombres, y cada uno de ellos, pues, tienen un pensamiento definido que se ajusta a los intereses particulares de cada institución que norma esas religiones, ¿no? Que vienen a ser los dogmas. Pero en realidad la esencia de lo inspirado no tiene nada que ver con una religión, con ninguna. Yo pienso que de hecho ninguna religión está ligada directamente a este ordenamiento jurídico. Yo pienso que cada religión tiene su propia ley orgánica y funciona con sus propias leyes orgánicas que forman los dogmas religiosos de cada institución. Pero, Marcelo, cuando Jesucristo dijo que darle al César lo que es el César y darle a Dios lo que es de Dios, ¿acaso ahí él no separaba que los tributos son los tributos y lo que es de Dios es de Dios? No se puede entender así de que el tema político debe mantenerse en la política y el tema de la fe debe mantenerse en la fe. Cuando Yeshua, al que tú le llamas Jesucristo, con su nombre original hebreo Yeshua, que significa salvación, cuando él dijo, denle al César lo que es del César, antes de eso, porque para entender siempre hay que tener un contexto, antes de eso a él le preguntan si era legal darle un tributo al César. Mira lo que te voy a decir, él era un maestro de esta constitución, de la constitución de Israel, era un maestro, él tenía una escuela rabínica, él era un rabino. Y las escuelas rabínicas eran escuelas de alto nivel, lo que hoy en día puede ser un instituto de posgrado. ¿Qué es lo que le están preguntando? Que si era legal dentro de la Constitución de Israel, dentro de la ley de Moisés, si era legal darle tributo a un gobierno que estaba instituido en su nación y que había impuesto leyes que eran diferentes a la Constitución de su pueblo. Eso es lo que le estaba preguntando. O sea, ¿es legal que nosotros le demos un tributo al emperador de una nación que está usurpando nuestra nación? Eso fue lo que le preguntaron. Entonces, ¿qué le dijo él? ¿De quién es la moneda que ustedes tienen ahí? Y en la inscripción de la moneda estaba la cara de César. Entonces le dice, si ustedes están haciendo circular la moneda que es de César, que está administrando esta nación, no es ilegal darle, porque ellos son los administradores en este momento de la nación. A eso se refería.
No está hablando ahí de religión, porque él no enseña religión. Este personaje, que es para mí el líder revolucionario más grande de toda la historia, a pesar de que lo ponen al Che Guevara y a otros, hasta Simón Bolívar, como los personajes más grandes de las revoluciones, eso es falso. El más grande revolucionario del mundo fue Yeshua, porque él se rebeló contra el sistema de su momento. Él se rebeló contra todo el sistema instituido. De hecho, el famoso concilio que lo condenó a él no era nada más y nada menos que la Corte Superior de Justicia de Israel, que se llama Sanedrín, donde participaban 72 magistrados. El mínimo era de 70 y el sumo sacerdote lo presidía, y habían dos posturas que siempre cambiaban, dos posturas que la gente cree que son religiosas, pero no religiosas, era político. Porque el sumo sacerdote era el administrador, era el líder del pueblo, era el juez del pueblo. Y el pleno, que se constituía por los primeros 70 que Moisés eligió en el Sinaí, y que luego eso fue instituido y siempre habían 70. Si algún lector empieza a leer los evangelios, se da cuenta que al que le llaman Jesús, Yeshua, él constituyó 70 hombres que formaron ese Sanedrín, esa asamblea, que en Hechos capítulo... Bueno, parece que tenemos una pequeña falla técnica. En momentos entiendo que Marcelo se volverá a conectar o logrará superar el percance. Pero es interesante lo que él nos plantea y lo que él desde su visión religiosa o desde sus conocimientos religiosos pues nos pone sobre la mesa de que Jesucristo o Yeshua, como él lo conoce, como él lo llama, pues era un personaje que llegó no para acomodarse a las situaciones de la época, no para agradarle al poder de la época, sino para tratar de buscar un cambio, tratar de buscar una solución a los problemas que a la población de aquella época le afectaban. Un hombre seguramente con una sabiduría muy amplia y que dejó huella en la humanidad. Para quienes son católicos, son judíos, son cristianos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, yo creo que nadie, y con el respeto a todas las religiones, yo creo que nadie puede desconocer el paso de Jesucristo en la tierra, nadie puede desconocer que en efecto Jesucristo vino a cambiar la concepción de las cosas a partir de su llegada, a partir de su nacimiento, y pues que luego de su muerte, de su crucifixión y su resurrección, pues logró dejar ese legado o logró dejar ese mensaje a través de sus discípulos. En la conversación con Marcelo, que lastimosamente se interrumpió por al parecer fallas técnicas, íbamos hilvanando cómo la religión puede o no puede participar en política, cómo puede entenderse que un religioso, un pastor, un sacerdote, un líder religioso en definitiva, pueda tomar postura por determinado candidato, pueda tomar postura por determinada ideología política. Perdón, sería bueno, ojalá Marcelo pueda tomar la conexión, sería bueno continuar con la conversación con él, porque ustedes y yo sabemos que siempre en los líderes religiosos, o en la mayoría de los casos, tienen el control a través de la fe de un importante número de feligreses o un importante número de seguidores. En el tema de la religión, como en la política y como casi en todo, cuando un hombre o mujer, un ser humano, tiene el poder de llevar, de convencer, de adoctrinar a alguien, en la mayoría de los casos lo hace para su beneficio y no lo hace para beneficio de esa comunidad o de esa colectividad. Entonces, ¿hasta qué punto un líder religioso, bien o mal intencionado, puede influir en que esa comunidad o esa congregación trace postulados o trace lineamientos que busquen el bien común, que busquen la igualdad, que busquen la solidaridad,
que busquen la redistribución de la riqueza y que busquen en definitiva bienestar para todos, porque aquí no se trata de eliminar a los ricos, se trata más bien de tratar de eliminar a los pobres y que los pobres tengan un mejor estándar laboral, social, de educación, de salud y tengan mejores oportunidades. Porque el problema no son los ricos per se, debe haber siempre alguien que tenga dinero. La vida no es tan igual, la vida no es tan pareja como debería, pero siempre debe haber alguien que sea quien maneje las finanzas, pero que el pueblo, quien no tiene ese capital, sea bien retribuido, sea consagrado, respetadas todas sus necesidades y pues bueno, que se trate de redistribuir la riqueza. Hemos logrado restablecer la conexión con Marcelo y Marcelo nos contaba un poco de esto del tema religioso. Marcelo, les decía a los televidentes o a las personas que nos miran que casi siempre ocurre que un líder religioso, político o gremial o lo que sea, que logra concentrar a una comunidad, logra concentrar a un grupo y a través de este grupo conseguir cosas, lastimosamente casi siempre logra cosas para él, para el líder, no para la comunidad. ¿Cómo disgregar esto y lograr que un líder religioso que concentre una comunidad, concentre un grupo de creyentes, de feligreses, como se lo quiera ver, logre junto a esta comunidad avanzar políticamente en un sendero que traiga bienestar para todos? Esa es una gran pregunta, Pedro. O sea, realmente esto es por lo que se ha venido viendo durante, pues, realmente toda la vida, ¿no? Mira, cuando en la época de Moisés, te puedo hablar desde la época de Adán mismo, pero vamos un poco más cercano. Moisés. En la época de Moisés había un líder que era muy conocido como líder religioso, su nombre Balaam. Siempre lo contrataban para que, con fines políticos, obviamente él era conocido como un profeta. Pero obviamente, imagínate, no era un profeta que estaba al servicio realmente de Dios, como conoce el mundo, ¿no? Su nombre original hebreo es Yahweh. Mira, y desde ese tiempo la gente utilizó el conocimiento. Ese hombre conocía mucho del Creador y se utilizó siempre. Este hombre, siendo un profeta, era miembro de la corte de Faraón, fue miembro de la corte de Angías, rey de África. Fue un líder religioso conocedor, por ejemplo, de la problemática de Canaán y de todos sus moradores. Entonces, desde su punto, desde su autoridad como religioso, él sacaba ventaja y sacaba provecho entre los gobiernos de la época. Ahora fíjate tú que cuando vino Jesús, Yeshua, como yo lo conozco, él le decía a los líderes religiosos del momento que eran los dos grandes grupos, ¿no? Habían varios grupos religiosos. Por ejemplo, Pedro era celota. ¿Qué es un celota? Un celota es una agrupación político, porque ahí no se hablaba de religión, una organización política, que eran los revolucionarios del pueblo. Ya de ahí era Barrabás. Ya te voy a hablar algo de Barrabás. Pero fíjate tú, cuando llega Jesús, le dice a dos grandes líderes, a dos agrupaciones que eran la escuela rabínica de Shammai y la escuela rabínica de Hillel, los dos grandes, digamos, agrupaciones políticas fuertes, escuelas rabínicas, que no enseñaban religión, que enseñaban la constitución del pueblo. Pero las personas, pues, atribuyen a que era religioso. En todo caso, ¿qué era lo que hacían estos dos grandes líderes? Amasaban grande cantidad de gentes y ellos obtenían a través de una legislación privada que ellos hacían, que era con lo que discutía Jesús. Tú lo vas a ver a él discutir con ellos y decirle, ustedes dicen que hay que hacer de esta manera, pero no es así. Y no está hablando de un tema religioso, está hablando de un tema legal. O sea, les dice, por ejemplo, está ordenado en la Constitución que todo hijo tiene que atender a sus padres. Eso está en Mateo capítulo número 15, en los primeros versículos. Todo hijo tiene que atender a sus padres, pero ustedes le han dicho que si ya se puso el tributo en el templo y si no tienen más dinero suficiente para ellos, entonces está exento de ir y contribuir con la casa de sus padres, cuando la Constitución dice que los hijos menores, o sea, que los hijos
cuando los padres ya son mayores de 50 años, que era cuando los jubilaba, porque la ley de Moisés jubila a los 50 años. Mira, la ley de Moisés tiene un sistema social perfecto. Sí, el hombre tenía que trabajar a partir de los 20 años y se jubilaba a los 50 años, tanto el ejército como los sacerdotes, excepto el sumo sacerdote, que era vitalicio, ¿ya? Y el general del ejército, que también era vitalicio. Pero el resto tenían que jubilarse a los 50 años. Entonces, ¿qué era lo que ocurría ahí? Que cuando él vino, encontró a los líderes de estas dos grandes organizaciones políticas, que no eran religiosas, te digo, y les decía, ustedes salen a ser prosélitos, o sea, a reclutar gente para sus escuelas rabínicas, y cruzan hasta el mar para hacerlo. Pero cuando hacen prosélito, no se los llevan a Elohim, no se los llevan a Dios, sino que se los llevan para sí mismos. Entonces, esa es la postura de todo líder religioso, hacer prosélito, o sea, hacer adeptos, pero para su propio beneficio. O sea, no realmente para el beneficio común, sino para su propio beneficio, y de ahí sale el tema del diezmo, de lo que vamos a hablar muchísimo. El tema del diezmo, por ejemplo, que es una ilegalidad, una inmoralidad y una acción que es contraria a la Biblia, contraria a esa constitución de la que yo te hablo, que es la ley de Moisés. Es totalmente contraria. ¿Por qué? Porque el diezmo es un tributo que se le daba como ordenanza, como decreto para el pueblo de Israel, en Israel, porque la tierra se le dio gratuitamente. Ningún israelita pagó por la tierra. Entonces, como ningún israelita pagó por la tierra, el Estado era el benefactor de la tierra. Por tanto, cuando el pueblo tenía producción de la tierra, tenía que pagar un tributo del 10% al heraldo público, que era el templo, porque el templo era la organización y el gobierno. El templo tenía Ministerio de Finanzas, tenía Ministerio de Bienestar Social, tenía Ministerio de Gobierno, tenía incluso el ejército, que era subvencionado por el templo, hasta que llegaron los reyes. Cuando llegaron los reyes, pues la organización política cambió. Pero el templo realmente era la casa de gobierno en el pueblo de Israel. Aquí no hay nada religioso, hermano. O sea, aquí realmente, y eso sí, siempre lo trato de enseñar, ¿no? Sacar del formato religioso a la gente. La Biblia no es religión. Las organizaciones religiosas toman la escritura para hacer dogma y meter a la gente a un pensamiento religioso. Pero la Biblia no habla de religión en ninguna parte. Entonces, en ese sentido, ¿por qué los líderes religiosos hacen adeptos para sí mismos? Es porque crean dogma para beneficiar, porque la institución religiosa es un negocio. Pero Marcelo, escúchame, ahí nos nace una inquietud. Si tú nos explicas de que todo lo que está en la Biblia es un manual legal o político, entonces, ¿qué es la religión? La religión es un invento de los hombres. Te voy a decir cómo sale la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sale por el decreto del 325 del Concilio de Nicea, bajo el mandato del tetrarca que se llamó Constantino. En esa época, Roma se dividió en 4 provincias y cada provincia tenía un tetrarca. Uno de ellos, el más fuerte, el más hábil políticamente, se llamó Constantino. Él crea bajo decreto la institución católica en el 325. Por eso es que tú vas a encontrar que en Hechos de los Apóstoles llaman y dicen, por ejemplo, en el capítulo número por ahí 24, desde el 22 al 24, cuando lo arrestan a Pablo en el templo de Jerusalén, porque lo acusan de haber transgredido precisamente uno de los decretos de la Constitución del pueblo de Israel, que decía que un gentil, o sea, un extranjero, no podía entrar al templo. Eso era un delito. Entonces lo arrestan porque lo acusan que él había metido a uno de sus ayudantes, que se llamaba Tito, que lo había ingresado al templo, y de eso lo llevan ante el tribunal. ¿Qué ocurre ahí? Que está diciendo ahí que Pablo era un sedicioso, un líder de la secta de los nazarenos. ¿Cuál era la secta de los nazarenos? Era una organización política de pensamiento dirigido hacia obedecer la ley de Dios, que es la Constitución del pueblo de Israel. Entonces, este líder, que le llaman líder religioso, pero que no era líder religioso, que es lo que estaba volviendo a su pueblo, era a que se vuelvan a la ley, que vayan a cumplir con la ley que Dios le dio a su pueblo.
¿sí? Entonces él no estaba fomentando ninguna religión. Le dicen a él que era el líder de la secta de los nazarenos, o sea, de los seguidores del Nazareno, que era Jesús, el Mesías. Pero que él estaba volcado ¿a qué? A enseñar la ley de Moisés. Por eso dice el capítulo número 5 del libro de Mateo, en el versículo número 17, Jesús dice, yo no vine a violentar la ley de Moisés, ni a que se incumpla lo que dijeron los profetas. Yo vine para que se cumpla. Y mientras el cielo y la tierra estén en su lugar, ni una sola letra de esa ley va a cambiar. O sea, realmente él vino a restituir lo que los políticos del pueblo habían trastornado, ¿sí? Habían cambiado las reglas, habían cambiado la obediencia. Obviamente, para poder comprender esto, tendríamos que hacer un estudio muy profundo, pero yo te estoy hablando a breves rasgos de lo que es la verdad y la realidad de la Escritura. Jesús no vino a fomentar ninguna iglesia. Ninguna iglesia. Eso se llama, en traducciones, se llama interpolaciones. O sea, realmente los traductores interpolaron muchas cosas para su propio beneficio. Por ejemplo, mira, ¿por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque aumentaron versos que la misma Iglesia Católica ya los borró. Las nuevas versiones de la Iglesia Católica, ellos reconocieron que habían aumentado versos, por ejemplo, los de Marco y Lucas, y que donde dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en Hechos 2, Pedro, en su primer discurso, o en su primera predicación, como le dicen los religiosos, él le dice al pueblo de Israel, le dice, para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? De tener un reino que no sea subyugado por ningún gobierno extranjero. Le dice, para ustedes la promesa, le dice al pueblo de Israel. Y les está diciendo a ellos que todo lo dicho, lo escrito, le pertenece al pueblo de Israel. Lo mismo dice Pablo en el libro de Romanos capítulo número 11, que las promesas le pertenecen al pueblo de Israel. En el capítulo número 9 de Romanos también dice que todo fue delegado y dado al pueblo de Israel. O sea, realmente esta es la constitución de un pueblo. Esto no es para levantar ninguna iglesia. El resto es interpolaciones que se le ha hecho. ¿Sí? Antojadiza porque mira. Marcelo, disculpa que te interrumpa. Para ir un poco aterrizando el tema, porque el tiempo lastimosamente nos es estivo. A ver, de acuerdo a tu postura y a tu teoría religiosa, tu teoría, ya no sé si es religiosa o no es religiosa, pero en todo caso tu teoría y tus estudios, y los cuales son muy respetables, por cierto, tú nos das la idea de que Jesús, o Yeshua, como tú lo llamas, es un tipo que vino a hacer respetar la ley de Dios y a decirle a su pueblo que mientras cumplan los parámetros normativos que Dios ha dictado, pues van a vivir en armonía, van a vivir de la mejor forma posible. Pero evidentemente en el tiempo de él, avanzado los siglos y en la actualidad, siempre quien detenta el poder busca interpretar la norma a su favor. Quien detenta el poder, sea de la corriente política que sea, busca de una forma u otra acomodar la norma. Sin embargo, vemos ahora, en la actualidad ecuatoriana, cómo esa norma ni siquiera ahora es acomodada, sino simplemente es pisoteada y se hace lo que a los que controlan los hilos políticos les parece. Entonces, ¿cómo ir encaminando, ya yendo un poco más allá de esta explicación, cómo ir encaminando una fe o ir encaminando un dogma hacia la redistribución de la riqueza, hacia el darle la mano al menos favorecido, el ayudarnos entre prójimos, en el buscar de que todos tengamos las mismas oportunidades, aunque luego pues las realidades económicas de cada quien los pondrá cada cual en un lugar diferente, pero por lo menos se parte desde el mismo punto y pues bueno, ya insisto, los matices de la vida de cada quien y las realidades de cada quien pues lastimosamente irán dejando rezagados algunos, pero por lo menos tendrán las oportunidades de intentarlo, porque ahora ni siquiera eso tenemos. Entonces, ¿cómo la fe o cómo la religión, como lo quieras denominar, puede tomar partido en esas realidades? Mira, yo pienso que los líderes religiosos deberían jugar un papel fundamental en esto, Pedro. Porque
Porque si los líderes religiosos hablaran realmente en un sentido no egoísta, personal, dogmático, sino en un sentido de la comunidad para ayudarlos de alguna manera a reconocer realmente qué es lo que se tiene que hacer. Primero, tienen que hacer entender, comprender ellos y hacer entender a sus feligreses que en el libro de Levítico capítulo número 15 nos dice, pobres tendrán toda la vida. Y seguido dice, no le cierres la mano a tu hermano cuando esté en necesidad. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? En ninguna parte de la Escritura nos dice que hay que dañar la propiedad privada o que hay que estatizar y quitar la propiedad privada. En ninguna parte de la Escritura nos está diciendo que hay que acabar con los ricos o que hay que poner a los ricos contra de los pobres. No, eso es un mal pensamiento, es un concepto que no se lo conoce. Pero sí habla la Escritura, y de hecho hay decretos constitucionales, la ley de Moisés. Hay decretos que dicen y que obligan a que el que más tiene ayude a los que nada tienen o a los que menos tienen. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, nos podemos ubicar yo quiero, como me estás hablando de temas políticos gubernamentales, yo quiero leer, permíteme que haga una lectura rápida, yo sé que no hay mucho tiempo, pero yo te quiero leer una ley que está en el libro de Levítico, capítulo número 17, en el versículo 15 de esta ley dice, serás libre de establecer un rey sobre ti, un escogido por Yahweh tu Elohim, o por Yahweh tu Dios, o por Jehová tu Dios, como lo quieran ver desde diferentes posturas religiosas. Asegúrate de poner como rey sobre ti a uno de tu propio pueblo. No debes poner sobre ti un extranjero, uno que sea un compatriota, dice, ¿no? Ese es un punto legal de la Constitución, de la ley de Moisés, ¿sí? Que debe establecerse primero a un personaje, a un hombre que sea de su pueblo. Y más adelante dice, cuando se siente sobre su trono real, tendrá una copia de esta Torá, o sea, una copia de esta ley escrita para él. Un rollo que sea escrito por los sacerdotes, que permanezca en su poder y que la lea durante toda su vida. Entonces, hermanito, yo te digo aquí, Pedro, qué ventajoso sería, por ejemplo, que los religiosos enseñen la verdad, enseñen esto, que la persona, un gobernante, por ejemplo, tiene que tener la Constitución en su mano. Ahora estamos en Ecuador, estamos regidos por una Constitución nuestra, no tiene nada que ver la ley de Moisés. Pero imagínate que un gobernante tenga, como dice la ley de Moisés, para un gobernante en Israel, que tenga la ley, la Constitución en su mano, ¿para qué? Para que no se desvíe su pensamiento de ¿qué? De la justicia y de la equidad. ¿Sí? Porque la Constitución nuestra también contempla en justicia y equidad, y en eso tú eres un experto porque tú eres un sabio de la ley, profesor de la universidad, constitucionalista. Bueno, tú eres un hombre dotado en ese sentido, pues ahí tú eres el sabio, pero tú me entenderás lo que te digo, ¿no? Porque la Constitución está normando y está dando derechos, ¿cierto?, a todo ciudadano. Y en ese sentido es lo que no se respeta. Ahí es donde está el problema. Ahora, que la sociedad está obligada, y en eso se debe legislar, ¿no? Si es que no lo hay, ahí yo no lo sé, tú sabes más que yo en eso. Si no se ha legislado en cumplir con este tipo de ordenamiento, por ejemplo, de que se asegure que a través de las grandes corporaciones económicas se pueda beneficiar, no dejando pobres, porque ese es un pensamiento antagónico a la ley del Eterno. No es que hay que dejar a los ricos pobres porque tiene que dar su riqueza no, ese no es el concepto. El concepto es que se deba ayudar, pero ayudar, o sea, no abusar del pobre con la empresa, sino que las leyes sean claras y que la empresa produzca ventajas al que trabaja para esa empresa, que sería el menos, digamos, favorecido, ¿no es cierto? A la gente que, pues, no tuvo la oportunidad de tener su propia empresa, pero sí puede ser empleado. Marcelo, ya para ir terminando, y lo que nos has dicho es muy enriquecedor, quisiera tus últimas palabras en esta entrevista respecto a lo siguiente. Con todos tus conocimientos, bueno, y antes de esto agradecerte por los piropos, no me considero desde ningún punto de vista sabio, soy
un aprendiz día a día del derecho y trato de que lo mucho o lo poco que aprendo pueda ser utilizado para seguir desarrollando la protección de derechos. Pero bueno, volviendo al tema de la conversación, 2021 se presenta como un escenario bisagra, como un escenario de inflexión. Para algunos creen que Lenín Moreno fue la continuidad del proyecto político de Rafael Correa, otros creemos que pues Lenín Moreno se alineó con las preferencias políticas de los grupos antagónicos a la Revolución Ciudadana, que Lenín Moreno gobernó con Lazo, con Nebot, con otro tipo de personajes totalmente distintos a lo que era la Revolución Ciudadana. Pero en todo caso, quienes creen que Moreno es la continuidad de Correa buscan un cambio, sea en Lazo, sea en Yacu, sea en Isidro Romero, sea en Velasco, sea en quien sea. Y quienes consideramos que Lenín Moreno gobernó o se dejó manipular de grupos de poder como Lazo, como Nebot, etcétera, buscamos en el 2021 un punto de inflexión, un punto bisagra para que regrese la Revolución Ciudadana. En ese contexto, sin decir cuál de los dos modelos políticos y económicos es el mejor, sí me gustarían tus palabras finales de qué es lo que la población debería escoger siempre, qué es por lo cual debemos luchar en beneficio de la sociedad. Mira, ahí vamos a pensar en dos posturas, ¿no? La postura como un hombre que conoce la ley de Dios y la postura de un ciudadano ecuatoriano que lo soy. Yo me apuntalo al pensamiento único y exclusivo del que me creó cuando él plasma en la ley para su pueblo, y cuando él plasma la ley para su pueblo garantiza el derecho del necesitado y obliga al que más beneficio obtuvo de la producción de lo que él creó, porque él es dueño de todo. Él creó la vida silvestre, creó la vida vegetal y creó todo lo que existe, ¿no es cierto? Entonces, él garantiza que el que pudo lograr a través de su producción, a través de su trabajo, ayudar al necesitado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si hay un gobierno que asegura que haya equidad y que haya justicia, y que exista un gobierno que reparta equitativamente, que volque el heraldo público al beneficio de los demás, que con todo el andamiaje político y las instituciones se ayude al que menos tiene, que se atienda en salud, que se atienda en educación, que se dé oportunidades para que se preparen para luego tratar de conseguir un mejor trabajo para el sustento de su familia. Entonces yo ahí te voy a citar lo que decía Jesús, el Mesías de Israel. ¿Sabes lo que él dijo? Cuando le preguntaron, ¿cómo vamos a conocer a los falsos? ¿Cómo vamos a conocer a los perversos? Él dijo, por los frutos. Ustedes lo van a conocer por los frutos. Entonces vamos a evaluar los frutos, hermano. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde apuntalar nuestro pensamiento? Te estoy hablando ya, ahora sí, como un sujeto político, porque todos somos sujetos políticos, aunque no quisiéramos saber nada de política, porque nos toca ir a sufragar por obligación, eso nos hace sujetos políticos, en el momento que nos toca ir a marcar una papeleta. Entonces, como conocedor de la palabra del Eterno, te digo, yo voy a ir a reconocerlo por los frutos. ¿Qué es lo que le digo a los que nos están escuchando y a todo aquel que luego nos puede escuchar a través de las redes? Que evalúen todo no por lo que nos digan, sino por lo que dicte nuestra conciencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ir a votar por el menos malo. Porque si alguien quiere encasillar a que todos son malos, voy a votar por el menos malo. ¿Sí? ¿Cuál es el menos malo? El menos malo es el que toma el dinero del Estado, que es recaudado por el pueblo, que el pueblo está contribuyendo para eso, y que ese dinero se ha volcado en obra y beneficio para aquel que necesita, para aquel que está enfermo necesita medicina, para aquel que no tiene para poner a su hijo en un colegio, en una universidad privada, como algunos hemos tenido. Yo pude educar a mis hijos en instituciones privadas. Tú te educaste
y de muy buena manera, pero en muchas universidades eres pues un doctor, un PhD, eres un hombre muy estudiado, tuviste la oportunidad de hacerlo, pero hay quienes no lo pueden hacer. Entonces es la obligación del que está gobernando tomar esos recursos. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado. Entonces, en ese sentido, yo como conocedor de la palabra del más sabio de los sabios, que en eso sí, no hay quien tenga más sabiduría que Jesús, por los frutos los van a conocer. Entonces vamos a evaluar los frutos de cada uno. Evaluemos qué fue lo que sucedió realmente. No nos dejemos convencer por lo que nos puedan decir, porque eso es lo que tiene que hacer un ser humano, no dejar que piensen por él, no dejar que le cuenten una mentira, sino que hay que ir al análisis realmente. Entonces, ¿qué ocurrió en este país? Desde que yo tengo uso de razón, yo fui político desde el colegio. Yo estuve en la toma de la Guirrabá en el año 78. Yo fui militante del UTRA de la Guirrabá, soy político desde adolescente, entonces yo conocí al doctor Jaime Roldós Aguilera, muy buenos consejos me dio el doctor, al que pues, lo recuerdo muy gratamente, y conocí a muchos políticos de este país, ¿sí? Entonces, en ese sentido, con el conocimiento que tengo yo de la Biblia, de la Torá, de la ley del Eterno, yo, pues, no les voy a decir a la gente, voten por tal persona. Evalúen, por los frutos conozcan a quién realmente hizo menos mal. Porque como estamos encasillados de que todos son malos, entonces miren quién produce menos mal. Y tal vez en ese sentido, cada uno va a poder tomar la mejor postura para que puedan ir a sufragar. Porque no quiero que alguien diga luego que yo salgo a través del púlpito para inducir a alguien a que siga un líder político, porque esa no es mi función y esa no es mi meta. Mi meta es hacer concientizar a la gente que la palabra de Dios es y para beneficio común, no para beneficio privado. Eso es lo que le enseño siempre. Aquí en la congregación, por ejemplo, todas las congregaciones en muchos lugares, porque en el extranjero están alineados mucho pueblo con la enseñanza que le damos, y a todos se les enseña el mismo principio, ¿no? Que pues, no pensemos primero en nosotros, porque eso es antagónico a la verdad. No pensar en mí primero, sino pensar en mi prójimo, ayudar a mi prójimo. ¿Y cómo puedo ayudar a mi prójimo? Si yo no tengo la facilidad de ayudarlos, si puedo ayudarlo a través de elegir bien al gobernante que tenga la mejor voluntad de hacer el bien por los demás. Entonces, conózcanlo por los frutos. Vamos a evaluar los frutos. Yo tengo uso de razón desde la época del triunvirato. Recuerdo a Rodríguez Lara, recuerdo el triunvirato, y luego vino Jaime Roldós. Entonces, tengo uso de razón para poder evaluar lo que ha pasado todo ese tiempo en el accionar político. Y he visto un cambio notable. Cuando yo estudié en el extranjero, tuve la oportunidad de estar estudiando en el extranjero, sentía vergüenza de decir que era ecuatoriano, de verdad, y esto lo digo con mucha sinceridad, porque Ecuador, en esa época, en los años 80, cuando yo estuve fuera del país, no era más que un chiquero, y me perdonan por la expresión, pero era un país vergonzoso, realmente. Y luego, en un tiempo, yo vi cómo Ecuador fue resaltado en el mundo entero, y cómo se quisieron emular las políticas que se aplicaban en este país en beneficio de los demás. Que luego mucha gente contó que aquí había mucha perversidad, pero como a mí no me consta, no puedo acusar a nadie, ni siquiera puedo decir, llamarle perverso, ladrón o tirano a alguien porque me lo hayan contado, porque yo lo tengo que comprobar. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que yo les digo? Por los frutos se conocen, entonces vayan a evaluar los frutos y tomen su mejor decisión. Pero no piensen primero en ustedes, piensen en los demás. Piensen que estamos obligados a ayudar al prójimo. Y si no podemos hacerlo con nuestros recursos, por lo menos ayudemos a que venga un gobierno que ayude realmente a los demás, a los necesitados, que son muchos, que son la mayoría. Mucha gente ha muerto. Mucha gente murió por falta de atención en este país y en muchos países, pero a nosotros nos toca hablar de este país. Y entonces, no permitamos que eso vuelva a ocurrir.
porque mañana puede ser un familiar nuestro el que esté en esa problemática. Hoy en día se juega con la educación, hoy en día se juega realmente con todo lo que el pueblo necesita, y eso ya no se puede permitir. Entonces, bueno, ese sería mi aporte, Pedro. Realmente, pues, como te digo, no quiero inducir a nadie, no quiero que se piense de esa manera, porque nos están escuchando muchas personas que nos siguen a través de las redes. Pero mi postura es esa, ¿no? Hagamos un análisis de conciencia. Si todos son malos, al menos malos. Adelante, Pedro. Marcelo, gracias por tus conocimientos, gracias por tu frontalidad. Pues bueno, yo creo que, y respetando tu criterio, yo creo que no hay, todos son malos. Existen candidatos que tienen el suficiente acervo académico y profesional como para poder dirigir un país, y hay otros que parece que simplemente quieren que el Ecuador sea una sucursal de sus negocios bancarios o de sus parcelas. Hay otros que pidieron el voto hace 2 años para una dignidad y sin hacer nada por su comunidad ahora quieren catapultarse a otra. Pero bueno, en todo caso es el pueblo ecuatoriano quien el 7 de febrero del 2021 o cuando sea, porque lastimosamente no se sabe ahora ni cuándo serán las elecciones, pueda votar por quien traiga bienestar, quien traiga prosperidad y quien traiga equidad a la sociedad ecuatoriana. Nuevamente, gracias por tu presencia, gracias por tu tiempo. Espero que en otros programas podamos seguir compartiendo. Hay mucho que hablar, Pedro, mucho que hablar, porque realmente podríamos sacar mucha ventaja. Y qué bueno sería que muchos líderes políticos nos escuchen, porque realmente se podría orientar de la mejor manera a ellos. Yo te digo, yo estoy muy de acuerdo en tu pensamiento, ya como ciudadano, como político, estoy muy de acuerdo con eso. Pero ya te digo, yo me debo a una normativa que no, de la cual no me puedo desviar. Entonces yo no puedo hacer inducción hacia aquellos que me escuchan, aquellos que confían en mí, en lo que yo les enseño, a decir por qué personaje tienen que ir a sufragar. Lo que les enseño es que aprendan a entender lo que es justicia y equidad y que luego tomen su decisión. La mejor decisión, porque de eso también le van a pedir cuenta algún día. Y eso es una realidad. Pero muchas gracias por la invitación y bueno, estoy dispuesto cuando sea necesario. Gracias, Marcelo. Hoy tuvimos al líder religioso Marcelo Pazmiño Castillo, quien ha compartido sus conocimientos y su forma de pensar y de ver la vida con nosotros. Espero que este programa de Coherencia y Resistencia en solitario, que casi es una versión de Sin Libreto, haya sido muy agradable para todos ustedes. Nos hemos pasado un poco del tiempo que estaba pactado por el día de hoy, pero creo que el tema vale la pena. También hacerles un anuncio a quienes son fanáticos, espectadores de Sin Libreto. Por 2 semanas, por la que viene y la siguiente, no saldremos al aire porque compromisos profesionales me lo impiden, pero seguramente en la tercera semana, bueno, en la cuarta semana de noviembre, estaremos nuevamente con el mismo cariño, el mismo ímpetu de siempre. No olvides sintonizar el día lunes el programa del doctor Jorge Villacreces, Ideas para Ecuador. El día miércoles, Una Noche con Tito Campolo, que por cierto está desaparecido. Nos dicen que se fue en un crucero la semana pasada y no aparece. Ojalá que no haya encallado en la Atlántida o en el Triángulo de las Bermudas. En los días jueves, Agrovoz con Miguel Riofrío. Y los viernes, pues el programa estrella de Ideas TV Latán, Coherencia en Resistencia. Un fuerte abrazo, se los quiere, un feliz fin de semana. Soy Pedro Moreira Peña, esto fue Coherencia en Resistencia. Recuerda que las próximas elecciones se trata del bienestar de todos, se trata de ti, se trata de todos. Chau, 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 chau. ¡Au!